Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de la tarde de hoy, la escritura científica en la formación doctoral. Esta conferencia se dicta en el marco del Seminario de Producción Académica, Escritura de Textos Científicos número 2. En esta ocasión contamos con la participación de la doctora Fanny Añaños, quien es colaboradora de este doctorado desde hace ya un tiempo considerable, desde el 2004 precisamente se hacía como el reconocimiento desde cuando tenía una vinculación con nosotros. La doctora Fanny Añaños es doctora en Pedagogía por la Universidad de Granada, máster en Derechos Humanos, en Derechos y Necesidad de la Infancia en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Granada es profesora titular del Departamento de Pedagogía y actualmente acreditada a catedrática de universidad. Investigadora del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos, coordinadora del Grupo de Investigación de Excelencia, Desigualdad, Derechos Humanos y Sostenibilidad, directora del Grupo de Investigación de Acción Socioeducativa y Derechos Humanos, es coordinadora del Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Tiene como línea la pedagogía, educación social y sus distintos campos. Cuenta con experiencia en producción científica y ha dirigido numerosos proyectos de investigación, siendo los últimos en el marco del Plan Nacional de Investigación sobre Mujer en Prisión, Menores en Riesgo, Jóvenes y Representaciones Sociales sobre las drogas y otros colectivos vulnerables y en situación de riesgo o conflicto. Es Premio Nobel Victoria King del 2021 que otorga el Ministerio de Interior de España en materia penitenciaria. Actualmente es IP del proyecto europeo Transmigrant sobre procesos migratorios e intervención socioeducativa y del proyecto de generación de conocimiento. Reincidencia penitenciaria, una perspectiva de género y socioeducativa para la reinserción. En este sentido, la doctora Fanny pues también hace parte del grupo de investigación ISULA y es, como ya lo indiqué, colaboradora desde hace bastantes años con nosotros y actualmente pues estamos en proceso de legalización de un convenio con la Universidad de Granada. Doctora Fanny, sea usted bienvenida a este espacio y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Para mí es un gusto, un placer estar aquí compartiendo este espacio, estos momentos, estos ratos pues sobre unas ideas, unos planteamientos que creo que son importantes socializar. Y como no, mi agradecimiento a la UPTC por esta invitación y en especial pues aquí al programa de doctorado y a la doctora Sandra Bernal que ha tenido la voluntad de que estuviera aquí, además de manera presencial. Así que un gusto para todos, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta pequeña socialización en cuanto a unas perspectivas, porque evidentemente aquí en la investigación no hay nada dicho, hay numerosas corrientes, numerosas formas de entender, de plantear las cosas. Lo que sí que es evidente es que la investigación pues, está muy estructurada, independientemente de los enfoques o los paradigmas en los que nos podamos situar. Hay una sistematicidad y una forma de pensar y de redactar que creo que son importantes plantearlas. Y cuanto antes lo tengamos claro, mejor, porque como es lógico, no hay nada mejor que una buena charla, una buena tutoría antes de que empiece o estemos en las primeras fases del trabajo, porque así vamos ya un poco con las ideas más definidas, como decimos, a tiro hecho. Vamos en un camino, porque es que la investigación y el proceso formativo en el doctorado es muy amplio. Y en la medida que nos vamos metiendo en los temas, se empieza a ser muy difuso y cada vez se va ramificando y cada vez es muy importante. Y llega un momento en que nos abruma y nos decimos, ¿por dónde voy? ¿Dónde empieza? ¿Dónde delimito las cosas? Porque evidentemente hay muchísima información, hay muchísima producción científica, tal vez unos temas más que en otros, pero hoy en día existen numerosas bases de datos, numerosas fuentes, en el cual, sabiendo elegir y buscar nuestro tema, nos van a salir miles de documentos, a partir del cual tenemos que seleccionar y definir cuáles son los más pertinentes para nuestro trabajo. Y sabiendo para dónde vamos, mucho mejor.
Sobre todo esta charla lo hemos planteado pensando en, además de la tesis doctoral, que es la cuestión más urgente, pero también en un símil con la producción científica, porque la producción sale de la investigación y los esquemas de trabajo para las publicaciones es muy parecida al esquema investigador, por tanto, tal vez en algunas cosas puede haber una cierta diferencia, pero en general la estructura en el fondo es el mismo. Partir también de las diferentes situaciones y necesidades que enfrenta la academia, es decir, es una realidad muy competitiva y cada vez más. Hay un recorrido, unos itinerarios que tenemos que atravesar a partir precisamente de esa jerarquía, de esa organización que tienen las instituciones, en las cuales hay una forma de ascender, hay una forma de llegar a los diferentes puestos que hay a nivel académico. Y por otro lado también está el itinerario formativo, el itinerario investigador, que es empezar pues, por los trabajos de investigación, por una tesis de grado, una tesis de maestría, una tesis de doctorado. Y una vez que hemos leído la tesis de doctorado, siguen surgiendo preguntas y retos investigadores, se forman grupos de investigación, proyectos de investigación. Es decir, con eso que quiero concluir, que es que esto nunca acaba. Y el hecho de plantear una investigación, una tesis doctoral, no implica que cuando terminéis ya esto hemos tocado el cielo, es que apenas empieza. De hecho, por eso hasta un cierto punto se les puede entender cuando tenemos esa difusión, cuando delimitamos el tema, pero tampoco os agobiéis, porque es que el tema, cuanto más concreto mejor, y a partir de lo que hagáis, os van a salir diferentes elementos que van a influir, van a salir factores que antes no lo teníais en cuenta y en ese proceso han emergido, pero eso va a dar lugar a esos análisis posteriores y que luego van a generar líneas, es decir, no se preocupen que la solución no lo van a encontrar con la tesis doctoral. Vais a tener las respuestas a unas preguntas, nada más. Y de ahí van a salir muchas otras preguntas. Entonces, delimitemos bien la investigación para que no sea inacabada. Yo recuerdo que hace unos cuantos años algún compañero o gente de la academia decía que su tesis doctoral que había durado no sé cuántos años y lo decía con mucho orgullo, ¿no? Porque además decía que cada vez salían más cosas y había que incorporar más cosas a la tesis doctoral. Y nosotros nos mirábamos y nos reíamos en el fondo porque decíamos, a ver, la tesis tiene un inicio y un fin. La tesis tiene unas preguntas que tú tienes que responder. Si luego en el proceso te haces otras preguntas, es que ya no es tu tesis, es otra tesis. Por tanto, hay que centrarnos, hay que definir las cosas desde el principio. Y evidentemente también es una cuestión social, el hecho de tener un doctorado, porque es un proceso muy largo, de mucha disciplina, de mucha autodisciplina, de mucha constancia, porque es un trabajo muchas veces en solitario, muchas horas de trabajo que cansa y agota, y a veces deprime. Entonces, un buen acompañamiento también del directora de la tesis también es muy importante en estos procesos. Hay muchas dificultades, incluso gente que está muy preparada, gente que sabe lo que quiere. Sin embargo, hay que saberlo hacer. Es decir, el tener buenas ideas, unas buenas preguntas, claro, es una buena señal, pero eso no implica que lo vas a saber ejecutar. Hay que saber tener una buena estructura, un buen asesoramiento y además hay muchísimas referencias bibliográficas para fundamentar lo que queremos llevar a cabo. Es una forma de escribir, de pensar, muy estructurado. Aquí no hay lugar a la creatividad. Está todo sistematizado, unos puntos, unas pautas, incluso el estilo de escribir.
Podemos tener cierta creatividad en el contenido, en todo aquello donde nos vamos a meter, pero la estructura es la misma, aquí y en la China, en España y en cualquier parte del mundo. Por eso es una investigación científica, porque tiene el reconocimiento internacional, porque está sistematizado. Por tanto, vamos a intentar ser respetuosos y evidentemente hay también la libertad del investigador. Por lo general, es una forma de una secuencia de que yo tengo unas preguntas, quiero saber algo, quiero analizar algunas cuestiones, quiero conocer en profundidad algunos entresijos de alguna temática en especial, profundizo, escribo, redacto, entiendo la parte contextual, la parte básica, a qué nos referimos. Luego, a partir de allí, voy a empezar una especie de narración, ¿no? Voy a luego subir a datos, análisis, a estudios, investigaciones de otras personas, de otras instituciones, a partir de los cuales voy a llegar a un punto, a un clímax, a mis ideas, y luego, evidentemente, concluyo y respondo a mis preguntas, a partir del cual yo he empezado este camino. Eso no se olviden nunca. ¿Por qué estáis investigando? ¿Qué es lo que vais a analizar? Y en las conclusiones tengo que responder a esas preguntas. Porque si mi trabajo de investigación iba por un lado, mis preguntas y mis objetivos, pero luego en el proceso y en las conclusiones van de otra cosa, pues entonces, ¿dónde me he perdido en el camino? ¿Dónde está mi respuesta? Hay algunas características generales de esta redacción. En general, pues tenemos que ser claros y precisos. No porque el lenguaje sea más enrevesado, muy técnico, es el mejor. Si yo leo un texto y necesito leer 4 veces para entenderlo, es que está mal redactado. No es que sea un buen científico, es que está mal redactado. Una cosa es que no conozca el lenguaje o lo que quiere decir y por tanto tenga necesidad de una bibliografía adicional para saber a qué se refiere este concepto que no sé de qué va. Eso es diferente. Pero cuando uno conoce un tema y es dentro de nuestra área, con una segunda lectura es más que suficiente para captar las ideas. Entonces, a veces, y no es una cuestión colombiana, es más bien un estilo latinoamericano, hacen una redacción muy enrevesada, dan vueltas y vueltas, le está leyendo 2, 3 folios y todavía no termina de captar qué quiere decir, estoy esperando el momento y no llega el momento, ¿no? Entonces, a veces me he encontrado con tesis que he llegado a la página 50 y todavía no sé el objetivo. Entonces, no puede ser, tiene que ser claro desde el minuto 1, preciso, qué es lo que quiero, directo, sin ambigüedades, o sea, qué es lo que quiero plantear. No hacer frases tan largas que luego a veces te falta la respiración cuando estás leyendo, los signos de puntuación, los puntos, las pausas. Dicen algunos expertos que las frases de más de 10 líneas no tienen sentido. O sea, eso es demasiado. Otra cuestión, la forma de escribir tiene que ser impersonal. ¿Eso qué significa? Unos textos donde hay mucho yoísmo está muy mal visto, pero también no es objetivo. O sea, no puede escribirse una tesis en primera persona, siempre en tercera persona. En algunos campos de las ciencias sociales, a veces se permite que se use el plural, ¿no? En nosotros, hemos, etc. Pero no es, lo más correcto es hacerlo siempre en tercera persona. Se hizo, se realizó, se estudió, etc. Y evitar juicios de valor o subjetividades. Esto es evidente. Yo me he encontrado con muchas tesis doctorales, sobre todo cuando se hacen historias de vida o se hacen entrevistas, en la cual, a partir de lo que se ha ido respondiendo, empiezan a hacer interpretaciones muy subjetivas o a valorar a las personas. Eso no cabe en una tesis doctoral. Vamos al dato, vamos a lo que quiere decir, vamos al testimonio, al fondo de la pregunta y no qué era, ¿no? De hecho, hace muy poquito valoré una tesis que hicieron de unas maestras, unas historias de vida, y yo cuando leía decía, es que pareciera que fueran las personas sus amistades o sus muy queridas, porque es que hacían unas expresiones de mucho afecto.
esto yo decía, bueno, ¿esto has hecho un homenaje a tus abuelitas o esto es una tesis doctoral? Eso no implica ni quita el valor del trabajo, pero hay que saberlo plasmar. El rigor y la evidencia científica, es decir, todo lo que planteemos, todo lo que digamos, que esté basado en propuestas o planteamientos con citas, autores, instituciones, todo lo que pongamos. A veces la perspectiva clásica, sobre todo los que emanan desde las filosofías, etcétera, les gusta, como decimos nosotros, enrollarse mucho, empiezan ahí. Este punto de la creatividad, como he comentado antes, vamos a limitarlo un poco. No hay que hacer interpretaciones que no estén ceñidos a lo que estamos indicando, y al mismo tiempo estas fuentes que sean confiables, es decir, buscadores populares que vosotros conocéis para buscar artículos no es lo más recomendable, es decir, busquen siempre fuentes, plataformas, bases de datos que sean confiables, donde los artículos o los libros que se publican pues hayan tenido algún tipo de validación científica, hayan pasado por evaluación, por expertos, por ciegos, etc. Entonces será una información mucho más fiable que aquel que me sale simplemente del buscador como tal. Esta información, estos artículos fundamentalmente, que sean los más recientes. Eso no quita que lo que se haya hecho históricamente pierda valor, no, en absoluto, porque habrá cuestiones que alguien marcó precedente en los años 50 o en el siglo XV que hay que citarlo. Eso hay que citarlo porque es quien ha dicho por primera vez algo y quien ha hecho una contribución 2 siglos después se le cita, porque es que hay que reconocer sus ideas y sus fundamentos. Pero en la medida de lo posible hay que actualizar, es decir, sí, eso se pensaba hace tanto tiempo, pero ¿qué pasa ahora? Intentemos fundamentarlo con los últimos 5 años. Otra cuestión a tener en cuenta es, evidentemente, el estilo de citación. En este caso, en nuestra área es el APA, ¿no? Estamos ya en la versión 7ª. En otras áreas, pues también, o dependiendo también, cuando hacemos publicaciones y tendréis que hacer alguna publicación para la lectura de la tesis, pues hay otros, dependiendo de la revista y de dónde son, pues pueden ser otros sistemas como el Vancouver, Chicago, etcétera, que son muy parecidos al APA, pero hay que estudiarse porque en vez de poner las comas, 2 puntos, en vez de no sé qué, el año se pone aquí, el otro año, en fin, que son reglas. En este caso, aprendamos APA 7, que es el que nos pide normalmente en las tesis doctorales. Otras cuestiones a tener en cuenta, la lógica, la cohesión. Es decir, todo tiene que ser coherente a lo que queremos investigar. Hemos dicho al principio, mis preguntas, mi planteamiento, por tanto mi estructura, mi índice, las categorías que voy a incluir en mi índice, mi metodología, los resultados, mi discusión, mis conclusiones, todo tiene que ser sobre lo mismo. O sea, no puede haber una idea que salga en las conclusiones cuando no se ha demostrado en el camino que existe esa situación, ¿vale? Entonces no podemos, me saco la chistera. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde está esta tabla que me ha llegado a concluir a otra cuestión? Entonces tiene que haber una coherencia y una solvencia de la tesis a lo largo de todo el trabajo. El lenguaje técnico. Pues como es una tesis con una forma de escribir, todos los puntos tienen un nombre y hay que respetar, ¿no? Hay unos tecnicismos, cómo se llama pues, a los participantes, cómo se llama a los diferentes instrumentos, es decir, tenemos que llamar las cosas por su nombre. También la precisión en los datos y las cifras, si vamos a dar estadísticas, estudios, etcétera, en el contenido, tenemos que siempre decir, igual que si fuese una cita normal, tenemos que decir la fuente. ¿Quién ha dicho esa estadística? ¿En qué año? ¿Cuál es la fuente? Y se cita como si fuese una cita convencional. Va a la bibliografía y lo mismo con sus datos correspondientes. Y la interpretación de esos datos, pues nos vamos a ceñir a lo que dice, al resultado. No vamos a hacer interpretaciones pues exageradas o afirmaciones, como se dice aquí, infundadas. O una cuestión muy reiterativa.
hacer generalizable de estudio de casos. Entonces, por ejemplo, hay artículos que han hecho una publicación pues, con 5 entrevistas, 10 entrevistas sobre una temática en concreto. Esos son estudios de casos. Eso le corresponde al dato de esas 5 personas. No podemos coger a esas 5 personas y decir que los jóvenes son todos y citan a esta persona. Pues vamos a ver estudios estadísticas siendo conscientes de aquello que estamos diciendo, con ese rigor. Y evidentemente hay que revisar la ortografía, la gramática, la redacción, siempre. ¿Vale? Ahora tenemos la ayuda que el Office pues, nos va marcando incluso en rojito se va poniendo aquello que ratas o fallas ortográficas, o sea, tenemos ya esa ayuda, antes no había eso, ¿no? Pero aún así, la forma de cómo se expresa, cómo se plantea las cosas, hay que darle una vuelta e incluso pedir a alguien que nos lea, porque a veces como estamos acostumbrados a leer lo nuestro, no nos damos cuenta de nuestros errores. Y eso no es una cuestión solo de vosotros como estudiantes, sino nos pasa incluso a nosotros. Uno está acostumbrado a leerse, a saber, y no te das cuenta del error que estás cometiendo. Entonces, mejor siempre, incluso en los papers, cuando preparamos en el equipo, alguien lo hace y se lo pasamos. A ver, míralo tú en fresco. Y siempre salen correcciones, siempre. Mira un siguiente y siempre saca algo. Entonces, en este caso, pues, si es necesario, pues que alguien les haga una corrección de estilo. Algunas otras cuestiones adicionales a tener en cuenta es sobre todo en cuanto a la estructura. La estructura que es la forma y el contenido. Sobre todo es importante en esa planificación inicial el definir los apartados, los grandes bloques, ¿no? En mi índice, cuáles son esos bloques. Aunque luego haya que cambiar, que matizar, voy a añadir algún punto, o luego incluso si he creado un punto y luego no encuentro mucha información, o no tiene, al principio creía que sí, pero luego al final no, pues lo quito. Es decir, hay siempre una redefinición, pero tenemos que tener una estructura, incluso de la cantidad de páginas que tiene que tener mi trabajo. Hay que pensar, es decir, no porque haga 500 páginas o 1000 páginas como la antigua tesis francesa, es que sea qué maravillosa de tesis. No, todo lo contrario, menudo rollazo que han metido allí porque es un corta y pega, porque no, lo que se quiere es síntesis, elaboración de ideas. Entonces, no, la calidad no se mide por peso, se mide por ideas, la solidez de las ideas. Y cuanto más sintética, mejor. De hecho, y cada vez las tesis son más cortas. En las áreas de ciencias, las tesis doctorales no llegan ni a los 100 folios. Porque van a concreto y en una frase así y así de cita. Porque una capacidad de síntesis brutal. Nuestras áreas también. Antes las tesis eran muy habituales, 300, 400 páginas, eso era lo más habitual. Ahora mismo 200, 250 con bibliografía y anexos incluidos, más que suficiente, porque hay que sintetizar e ir al fondo de las cosas. Y por tanto, tiene que también haber un equilibrio entre las partes. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo destinar, si mi tesis tiene 200 folios, no puedo destinar 100 o 150 al marco teórico del estado del arte. Y luego 50 para la parte empírica y el análisis y demás, que es una desproporción absoluta. Tiene que haber un equilibrio. No es necesario que sea 50 folios para cada parte, o sea, tampoco vamos a ser tan estrictos, pero tiene que haber una similitud. Puede subir, bajar, pero tiene que haber una estructura parecida. Luego ya, cuando nos ponemos a investigar, nos planteamos qué tipo de investigación voy a hacer. Eso es el gran reto. Todo el mundo dice una cual y una cuántica, lo que se dice tradicionalmente, ¿no? Entonces ahí tenemos que plantearnos el tema de los paradigmas también. Y lo bueno que se ha conseguido a lo largo de estas últimas décadas es romper la exclusividad de los paradigmas. ¿Eso qué significa? Que no es necesario ceñirnos a uno y ser puristas. Podemos ser mixtos. Es más, de hecho, es más rico ser mixtos o multimétodos. Es decir, para gran parte de mí, si yo quiero darle mayor peso a la parte
simbólica cualitativa, pues la voy a otorgar, pero eso no me quita que pueda aplicar una pequeña encuesta. O viceversa, si yo tengo una encuesta que voy a pasar a todos mis alumnos, pues, sin embargo, necesito profundizar algunas cosas, pues hago una entrevista de temas ya concretitos, porque la encuesta me ha dado la magnitud y la entrevista me va a dar la profundidad. ¿Vale? Entonces no temáis en ese sentido de decir, es que yo soy cualitativo, por tanto es que no puedo usar la encuesta. No. ¿Vale? Aunque el peso esté en un lado, puede ser otro. Por eso nosotros trabajamos fundamentalmente en el paradigma de la complejidad. Es decir, tenemos la posibilidad de tener una visión más holística y en función de las necesidades situarme en un campo o en otro. Y esto tiene que ver también con los tipos de investigación y el tipo de profundidad que va a ser mi trabajo, sobre todo en la parte teórica. La revisión de la literatura es lo que se ha hecho tradicionalmente, que es una estructura libre, empiezo a buscar y de lo que me encuentro, de los libros, de los artículos de los que me encuentro, hago el marco teórico. Es una cosa bastante poco fiable, es muy poco fiable. Lo que se quiere es, por un lado, que esa revisión esté fundamentada, que esa revisión pues responda a una estructura, a una lógica de la búsqueda que se ha hecho. Por eso os decía que es muy importante que esto se haga a través de bases de datos fiables, con mis palabras clave, con mis categorías de análisis, voy buscando artículos y haga esa selección y justifique esa selección. Entonces, porque a veces se suele decir, pues, ¿cuántos artículos tienes tu tesis? Pues dicen, 20, 15. ¿Se puede hacer una tesis con 20, 15 artículos? Pues no, es muy pobre. Absolutamente pobre. ¿Vale? Tenemos que tener un mínimo, en una tesis doctoral, mínimo de 150 a 200 citas. Mínimo, para adelante. Y te va a faltar espacio, porque es que la producción científica es amplísima. ¿Vale? También hay una forma de redactar haciendo crítica, es decir, que no solo sea sacar la idea y ya está, sino también pues comparando, opinando, etcétera, o comparando con otros autores, que eso es lo que más enriquece. Y al mismo tiempo de manera sistemática, como he dicho antes. La revisión metaanalítica no se suele hacer en nuestra área, es más de las ciencias de la salud, etcétera, que tienen otra característica pues peculiar. El tema. Para la elección del tema. Tenemos una gran idea, ¿no? Mi pregunta de investigación, mi idea. Por lo general, depende, ¿no?, de los casos y del programa también, pues es libre. Un tema que yo quiero personalmente trabajar, algo que me ha llamado la atención a lo largo de muchos años por diferentes motivos. Pero evidentemente esos temas tienen que estar en la línea de trabajo del programa de doctorado. Es decir, yo no puedo plantear un tema que se escapa del marco en el que se trabaja en el programa. Y eso es bastante habitual. A veces nos encontramos con personas que vienen con una temática muy recombolesca y quieres que le dirija. Entonces, incluso tienen dificultades en encontrar director porque es que su tema no hay nadie que quiera cogerlo, porque es que es tan peculiar que no. Y entonces, seguramente esa tesis va a tener muchas dificultades a lo largo del proceso investigador porque es complejo. Entonces, hay que también saber que estamos en un programa de ciencias de la educación, que mi propuesta esté encaminada hacia esa línea. Y también, evidentemente, mi director, yo no sé cómo se asigna aquí los directores o si es de libre elección, no lo sé, pero lo normal es que sea de libre elección, que es el doctorando quien busque el director, y ese director tiene que estar acorde con los temas que yo voy a trabajar. Eso es lo ideal. Que no trabaje exactamente lo que tema, pero algo parecido, algo próximo que me permita guiar, pues con conocimiento de por dónde va esa temática a trabajar. Y con mi director o directora tengo que consensuar, ponerme de acuerdo sobre los esquemas, los objetivos, los calendarios de trabajo, lo que se va a hacer, o sea, trazar un itinerario investigador. Esto es muy importante, algo porque no se le da
ese valor, pero es sumamente importante el tener ese consenso con el director o directora de tesis. Porque si no se habla, si no se concreta, te puede pedir o te puede exigir una serie de cosas que ella da o él da por hecho y tú estás pensando en otra cosa. Y luego al final hay un problema. Hay que consensuar cómo se va a trabajar, de qué contenidos, etcétera. Es decir, que aunque la idea sea vuestra, el guión y toda la perspectiva tenéis que trabajarlo conjuntamente. Porque yo conozco, y eso es bastante habitual también, muy bien, este tema, trabaja, lee, haz, pum. Nos vemos al medio año. Te trae unas cosas y luego dice, no, no, esto no es así, esto no es así. Consensuemos. Y si el consenso no viene por parte del director o directora, ustedes tenéis que pedir ese encuentro para consensuar, ¿vale? Otra cuestión muy importante, evidentemente, tiene que ser un tema novedoso y original. ¿Esto qué significa? Que sea una temática que no se haya abordado de una manera determinada, aunque ya se sepa. Por ejemplo, hay temas que hay muchísima producción científica, hay muchísimas investigaciones, pero si yo quiero trabajar ese tema, que sea en algo concreto que nadie lo haya hecho. O la forma como voy a plantearlo, nadie lo haya hecho. Porque tiene que ser algo original, algo que aporte a la comunidad científica. Por otro lado, también el hecho de tener conocimiento del tema, esa inspiración, ¿no? Pues puede variar. Si yo conozco el tema y yo soy un docente, por ejemplo, en el ámbito rural y quiero trabajar una temática sobre la ruralidad de mi tesis doctoral, pues mi misma experiencia, mi formación me hace conocer mucho de ese tema, que puede ayudar precisamente en un momento inicial de plantear unas muy buenas preguntas porque ya conozco el tema. Ese conocimiento, evidentemente, hay que hacerlo sistémico, porque lo que se conoce es de la experiencia. Y la experiencia hay que hacerlo mucho más evidente, basado en esa revisión en la evidencia. Entonces, pero habrá gente que no conoce mucho ese tema, es decir, me gusta, pero no lo he trabajado, quiero trabajarlo. Entonces, ¿qué significa? Pues igualmente voy a recurrir a las bases de datos de producción científica para ver cómo está situado ese tema, dentro de ese tema, qué subtemas son los que más se está publicando, que se está investigando, cuáles son los principales autores o referentes que hay que tener y conocerlos en ese campo, etcétera. O sea, profundicemos, pongamos en relevancia dentro de ese tema qué cosas son lo que está ahora mismo liderando, que sea importante para mí y si por ahí voy a tirar. Entonces, si hay una línea que dentro, por ejemplo, de la educación rural que está trabajando y se está publicando mucho sobre saberes de experiencia, no sé si me interesa tirar por ahí, porque es que es posible que ya esté muy agotado ese tema y lo que voy a aportar va a ser poco. Y lo que tiene que una tesis es aportar un conocimiento nuevo. No vamos a descubrir nada, porque está ya todo descubierto, pero tenemos que darle un matiz importante a aquello que vamos a investigar. Y si es posible, pues vamos a recurrir también a software y diferentes elementos de las plataformas virtuales para esa búsqueda de la información, incluso de la inteligencia artificial. No obstante, esto es bastante polémico hoy en día todavía en cuanto a la investigación y la innovación. Pero hay magníficos buscadores o procesadores de datos, por ejemplo, como Zotero, en la cual uno hace un vaciado de la cantidad de información que vais a descargar de las bases de datos y ahí se trabaja, se alimenta, se señala con colores, es magnífico. Y luego, a su vez, eso aplicado a la IA te extrae muchas ideas muy importantes. Pero hay que leer, o sea, no es que ahora la IA me resuelve todo, en absoluto, hay que leer muchísimo porque hay que priorizar, señalar, etcétera, etcétera. En cuanto a esa estructura, para las publicaciones, pues es el método por lo general INRID, es decir, introducción, material, método, resultado, discusión. Esa es la estructura de todos los artículos científicos.
Y en general, de las tesis doctorales, pues el diseño de investigación, que en parte responde a esta estructura INRIT. En cambio, el diseño de la investigación, pues como proceso formativo, pues tiene todos los puntos que hay que desarrollar. Obviamente una portada, contraportada, etcétera. Algunos programas contemplan que tenga un resumen, sus palabras clave. Otros no lo contemplan, pero de todas maneras hay que hacer un resumen porque hay que subir, una vez que se da la tesis doctoral, hay un Thesaurus de tesis doctorales, hay que hacer un resumen. Entonces, normalmente el resumen y la introducción se hace al final de una tesis doctoral, ¿vale? No empiecen una tesis así planteando un resumen, eso se hace al final, y la presentación lo mismo, y la introducción igual. En la introducción corta, yo me he encontrado con tesis doctorales con 20, 30 folios de introducción. Esto no es introducción, es que esto ya me está desarrollando capítulos enteros en la introducción. La introducción tiene que ser, como su nombre dice, introducir, decir por qué estoy investigando, por qué es importante este tema, indico los principales autores o la problemática a partir del cual planteo la investigación, defino el objetivo, el porqué de mi investigación, defino la estructura de mi trabajo, es decir, cómo voy a trabajar, en cuántos capítulos lo he organizado, qué cosas tiene cada capítulo, pero muy sintéticamente, y finalmente qué aporto. 4 o 5 folios y eso es mucho. Y luego ya vendría el esquema investigador propiamente dicho, que sería el planteamiento de la investigación. Pues empiezo por mis preguntas, no muchas, porque a veces la gente plantea 15, 20 preguntas, es una locura. 4, 6 preguntas como mucho, y dentro de las cuales una pregunta general. Y a partir del cual, pues también se define el problema, en su caso, si es una investigación mucho más cualitativa, o defino hipótesis si es una investigación mucho más cuantitativa, o las dos cosas, ¿vale? Y los objetivos. Sugerencia, un objetivo general, 4, 5, 6, como mucho específico. ¿Por qué? Porque de cada objetivo específico tengo que responder. Y no confundir los objetivos con actividades o con fases o etapas. A veces también ponen como objetivo una fase, una etapa. No, objetivo, ¿qué es lo que voy a analizar? ¿Para qué? Luego vendría el estado de la cuestión, que ahora veremos. Luego la metodología, los resultados, discusión, conclusiones. Referencias bibliográficos y anexos, si cabe, que es la estructura normal de un diseño de investigación. Vayamos a algunas partes. La introducción o el estado de la cuestión. Se llama introducción en una publicación, ¿no? En el método INRIT, que ahí va todo el marco teórico. En el caso de una publicación, pues es muy sintético, porque ya la publicación ya te dice, en los artículos de la revista ya te dicen cuántas palabras o la extensión aproximadamente en páginas, de cuántas páginas tiene que tener el artículo, entonces ya tienes que estructurar. Entonces, en esa introducción de una publicación tienes que plasmar todos estos datos relevantes, de qué va el tema, por qué es relevante, por qué es importante tu artículo, qué aporta, etcétera, etcétera, en la parte de la introducción, que suelen ser 1 o 2 páginas. Fijaros el nivel de síntesis. En una tesis esto es muchísimo más grande, evidentemente. Entonces, vamos en la parte del estado de la cuestión, vamos a definir las categorías de análisis, todos los puntos importantes de mi tesis doctoral. Dependiendo de los programas, hay programas que distinguen el marco teórico y el estado de la cuestión o estado del arte. Hay gente que distingue. Depende, es cuestión de estilos también. En nuestro caso no lo solemos distinguir, lo hacemos uno solo. A medida que vamos teorizando, también vamos discutiendo, vamos poniendo datos, estadísticas, porque si no, casi duplicamos. Otra vez, para la parte del estado del arte, hay que otra vez empezar y describir, suele ser un poco reiterativo, ¿vale? Entonces, una fundamentación con capítulos, pues dependiendo, tampoco muchos capítulos, que sean las categorías base, 4 o 5 capítulos de marco teórico, más que suficiente para definir una tesis doctoral. La metodología, este es el punto más débil que de todas las tesis en nuestra área. Y hay que prestar muchísima atención. En este caso, pues una metodología en función del paradigma en el que nos hemos situado. ¿Qué recomendación? Vuelvo a decir, hagan trabajos mixtos, se fundamentan las dos cuestiones.
Pues vamos a definir cuál es el método en el que nos vamos a poner de entrada, y si son 2 métodos, pues se plantea las 2 metodologías, definimos población, pues la muestra o los participantes, definimos también las unidades de análisis que vamos a tener a cabo y los instrumentos. Los instrumentos, en función del tipo de investigación que se haga, porque yo me dedico a la acción socioeducativa, entonces muchas investigaciones que hacemos tienen ese afán transformador. Por tanto, tenemos otra estructura de la metodología de la investigación acción socioeducativa, pues extraemos algunos puntos de esa metodología y lo incluimos en nuestras preguntas para responder a esos requerimientos, pero si no, la convencional de nuestra temática, pero que tiene que ser completa, que responda a nuestro objetivo. Es decir, los instrumentos se diseñan cuando tengamos el marco teórico, el estado de la cuestión hecho. Cuando ya tenemos el marco teórico hecho. Cuando tengamos nuestros objetivos bien definidos, entonces me pongo a diseñar instrumentos. Y cojo mis objetivos y planteo y digo, voy a hacer una entrevista, ¿vale? Objetivo 1. ¿Qué preguntas voy a hacer para el objetivo 1? Y para ese contenido de mis preguntas, mi marco teórico. Es decir, para eso sirve el marco teórico, que ya me va a decir por dónde está el problema, cuáles son las situaciones sobre esa cuestión en concreto, e incluso me va a dar ya elementos, contenidos que voy a extraer para preguntar yo, ¿vale? Entonces, tiene que haber una coherencia de ese apartado teórico inicial con esta parte de organización de la información. Luego vendría, pues, evidentemente, la ejecución, que serían los procedimientos, que se explica cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cuánto tiempo, cómo les voy a explicar, etcétera. Voy a ir a los sitios, a los barrios, voy a ir a un centro, voy a hacerlo uno por uno, los voy a aplicar a todos juntos, etcétera. Es el procedimiento, que también tenemos que explicar el procedimiento. Luego está el manejo ético, que es cada vez una cuestión muy importante que todas las tesis doctorales tienen que tener. Además de que hay una normativa de protección de datos y manejo ético de las investigaciones que tenemos que conocer, ¿no? Por un lado, las investigaciones no se pueden hacer sin permiso, es decir, sin el consentimiento de las personas, que se les tiene que explicar del por qué, del para qué se va a hacer con esa información, para qué sirve, etcétera, que ellos de manera consciente tienen que autorizar teniendo en cuenta todos estos aspectos. Y luego estarían los métodos de análisis de la información, que sé cómo voy a analizar esa información, qué métodos voy a utilizar, si hago una entrevista, cómo voy a analizar esa entrevista, si voy a hacer un análisis de contenido, si voy a hacer una teoría fundada, si voy a aplicar un software de in vivo o Atlas-T o el que sea para el análisis cualitativo, si es cuantitativo, qué base de datos voy a utilizar, si voy a hacer un SPSS, si voy a hacer un R o lo que sea. Y dentro de esa base de datos, ¿qué tipo de análisis voy a hacer? Si voy a hacer frecuencias, si voy a hacer significaciones, correlaciones, chi cuadrado, alfa de Colombo, lo que sea. Tengo que planificar aquí qué tipo de cosas tengo que introducir. Y obviamente los límites. Todos los proyectos, todos los temas de investigación tienen sus dificultades. Y hay que ser honestos y plantearles los límites también. En cambio, para una publicación, pues vamos a sintetizar población, muestra, incluso los resultados de esa muestra. Hemos trabajado con tantas personas, tanto hombres, tanto mujeres, que comprenden en estas edades, con estas características. Es decir, ya aquí en la metodología estamos definiendo algunos resultados. Evidentemente lo mismo, qué instrumentos, cómo se ha analizado, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, las técnicas de análisis de la información. Los resultados, pues pueden ser de diferente tipo. Pueden ser a través de tablas, gráficos, cuadros, etcétera, todo lo que queramos diseñar. O también pueden hacer tablas de contenido. A veces la gente piensa que porque ha hecho entrevistas no puede hacer tablas. Se puede hacer tablas. Y es mucho más estructurado y se codifica. Por eso el análisis de contenido como método de análisis de las entrevistas es muy bueno. Porque, perdón. Tablas de categorización para las entrevistas.
Sí, eso se llama análisis de contenido. Entonces, esa es la metodología amplia que tiene una serie de características que por lo general se suele hacer todos los procedimientos, se codifica, se categoriza, se pone los temas emergentes o no, y luego, pues si tengo 5 entrevistas, una pregunta, 5 respuestas, extraigo las 5 respuestas, pongo en una tabla las 5 respuestas, lo analizo, voy al fondo, qué quiere decir, etcétera. Eso se puede hacer incluso de una manera manual cuando son pocas entrevistas. Pero si ya tengo más de 10 entrevistas, ya aplico un software de un análisis de entrevistas, ¿vale? Entonces, como la mayoría de las tesis hacen pocas entrevistas, pues intenten hacerlo de esta manera. Las tablas, los gráficos o lo que se haga, o los diseños, los mapas, etcétera, tienen que tener una numeración, un título, una fuente. Si lo habéis hecho vosotras, elaboración propia. Si es puro, si ha emergido de vuestros instrumentos. No obstante, a veces se reelabora, es decir, y me encuentro una tabla de algún autor, otra tabla de otro, y así me reúno con 4 o 5 tablas y yo lo sintetizo en uno, lo elaboro, mejor lo coloco, lo cambio, lo pongo más bonito y lo sintetizo. Sí, es una elaboración propia, pero a partir de, y hay que citar a los a partir de, porque es que la idea son de las 4 personas, no tuya, que tú lo has cambiado, lo has hecho y lo has presentado bonito y le has dado una forma, sí, pero la idea no es tuya. Entonces siempre también el respeto de los derechos de autor. Aquí en los resultados, hay 2 formas de plantear los resultados. Hay, dependiendo del programa y del director o directora de tesis también, se juntan los resultados y el análisis, es decir, la discusión. O se separa, resultados únicamente y después discusión. Sugerencia, mejor separarlo, resultados y después discusión. Entonces, cuando separamos, aquí hacemos la descripción general de lo que hemos obtenido. No se interpreta, ni se discute, ni se valora. Simplemente se analiza, se plantea los resultados que hemos obtenido. Y tampoco, a veces la gente, es un error frecuente, cuando está poniendo los resultados, empieza a explicarte de cómo lo ha hecho. No, señor, no me expliques. Ya me has explicado en la metodología y me tienes que decir toda la metodología. Aquí solo dame el resultado, lo que ha salido. Y evidentemente llegamos a la discusión. La discusión es la parte más compleja, personalmente, la más difícil para los doctorandos cuando se plantea esta parte, porque es que tienes que tener la capacidad de poner en valor el dato que has sacado de tus instrumentos y proyectarte al marco teórico estado de la cuestión y a su vez salirte y buscar otra información, otras investigaciones, otros estudios que te permitan saber qué significa el dato y discutir, comparar. Este dato significa esto, este porcentaje es mayor en relación a o sea, contribuye de esta manera. Es la parte de más análisis. Esta es, digamos, la parte central y la más valiosa de vuestra tesis de investigación, porque es la más original, es la que vais a publicar fundamentalmente. Entonces, aquí valoramos, interpretamos, analizamos siempre desde la evidencia y vamos a discutir con literatura nacional e internacional. Sé que en Latinoamérica el tema de colonial está muy presente, sí, pero esta es universidad y es universal, y los temas no son de un país, esto es internacional. Por tanto, incluso tal vez en tu entorno no encuentres investigaciones sobre ese tema y lo encuentres en otra parte. Contextualizando, podemos discutir. Cuanto más rica la bibliografía, mejor. También hay que ser un poquito autocríticos con los datos, porque a veces con poquitas cosas se le da mucho bombo. No, lo que es, y tú pensabas que iba a salir una cosa y te salió otra cosa, y hay que reconocerlo, y se dice, pues, pese a tal cosa, existe esta situación. E incluso si has planteado hipótesis, rompe tus hipótesis, tienes que decirle, esto no concuerda con lo que había en la literatura,
porque ha salido un dato diferente. Y esto suele pasar con frecuencia, mucho, porque en nuestra área y en ciencias sociales en general hay mucho discurso, mucho artículo teórico. Yo hablo de los temas que estoy trabajando últimamente, por ejemplo, ¿no? Sobre prisión. Teóricos maravillosos, teorías de la educación penitenciaria increíble. ¿Y ese señor ha pisado la cárcel? No. ¿O ha hecho un trabajo de investigación? Sí, 2 entrevistas. ¿De qué me estás hablando? Entonces, claro, lo que él dice, teóricamente el discurso es maravilloso, además todo el mundo, ¡oh, qué maravilla, qué mira lo que lo he dicho! Pero resulta que tú en una encuesta le sacas y te sale todo lo contrario. También se discute, es decir, en la discusión se discute eso. O sea, no solamente se citan las coincidencias, o sea, esto coincide con fulanito, esto no sé qué, también cuando es algo contradictorio se dice, esto dista de lo que dice menganito y sutanito. Allá él, evidentemente, que ha publicado esas cosas sin saber el tema. ¿Vale? Y eso incluso en un artículo científico. Por eso, cuando uno publica cualquier trabajo de investigación, estás expuesto a que todo el mundo te lea y te critique y te cite para citarte o para contracitarte. Eso es la academia. Por tanto, también en relación a las conclusiones. Cuando es un artículo científico, por lo general no hay conclusiones. O sí, pero muy poquito, al final de la discusión. ¿Vale? En cambio, en una tesis doctoral sí es muy importante las conclusiones. Más, de hecho, la mayoría de los evaluadores o cuando nos llega una tesis hacemos, leemos un poquito la introducción de qué va la investigación, vamos al objetivo, al índice y vamos a las conclusiones, a ver qué se ha preguntado y qué es lo que ha sacado. Entonces, son muy importantes. En las conclusiones tenemos que, evidentemente, mostrar los principales hallazgos de los diferentes apartados, no solo de la parte empírica, ¿sí? Del marco teórico también, de los fundamentos sólidos, que es lo que hemos encontrado. Si hemos sacado una investigación empírica, sea cualitativa, cuantitativa o mixta, pues decimos cuáles son los datos más importantes de esos hallazgos investigadores, que va a ser lo más innovador que vais a poner. Pero también no olvidar vuestro objetivo. Volvemos al inicio. Vamos a la página 5 o 10 para decir qué es lo que iba a investigar. Y aquí volvemos a decir, esto responde a esto. ¿Vale? Entonces, por eso las conclusiones son muy importantes. En las conclusiones no se citan, que también me he encontrado tesis, en las conclusiones siguen citando, siguen discutiendo, me siguen diciendo cosas. No me digas cosas, dime qué has encontrado. Concreto, directo. 4 o 5 folios, máximo. No tienen que hacer tampoco ahí un apartado general. Luego algunas cuestiones ya en general para los argumentos y las citas. En la medida de lo posible, citen el autor original. ¿Vale? Se ve muy mal en una tesis cuando hay citas de citas. Es decir, tenéis un artículo y encuentran dentro del artículo que ese señor ha citado a alguien. Y ustedes citan a alguien, no al señor. Y ponen en la bibliografía pues la cita de alguien más del autor. En consecuencia, eso desprestigia mucho vuestra investigación. Siempre hay que ir a los autores originales. Por tanto, si me gusta mucho dentro de un artículo algo que ha planteado otro autor dentro del artículo, voy a la bibliografía, para eso está la bibliografía de ese artículo, busco esa referencia, lo googleo, le meto en la base de datos, busco el trabajo original y cito el artículo original. Que es inevitable que no encontramos porque resulta que la cita es de un libro que no está en las redes, que se ha perdido y no está no sé dónde, vale. Pero que en un trabajo de investigación que haya 4 o 5 citas de citas, como mucho, dentro de esos 200 que vamos a tener, ¿vale? Eso es una cuestión que miran mucho los evaluadores cuando vemos una tesis doctoral a ver si hay esa cita de citas.
Lo mismo, el respeto de las ideas, si es una cita textual, la página correspondiente, eso sí, que no pase de las 40 palabras cuando es una cita textual, porque no, si no ya es otra cosa, es un plagio, se entiende por plagio cuando pasa de las 40 palabras, pero citando en la página concreta, etc. Por otro lado también, pues cuando encontramos citas contradictorias también hay que decirlo. Por un lado dice fulanito tal cosa, por otro lado dice menganito tal cosa. Y la evidencia para citar, siempre. Las tablas, las figuras y los mapas o los diferentes pues, mecanismos para ver de manera visual la información, como hemos dicho antes, hay que identificarlos, su número, su tabla, que nunca se repite. Por un lado va la numeración de tablas, la numeración de gráficos, etcétera, con su titulito, su fuente, de dónde lo ha sacado, etcétera, o si es vuestra. Luego incluso se hace un índice de tablas, un índice de gráficos y otra cosa, nunca los números se repiten. Es decir, si yo empiezo en mi marco teórico, tengo 5 tablas, pues del 1 al 5, y si en mi parte empírica tengo 20, pues empiezo el 6 y sigo. Es decir, no es que empiece en la parte empírica otra vez 1, no, sigo. Otra cuestión interesante, es bastante didáctico también una tesis que no haya tanto texto. Vale. Intenten hacer mapas también conceptuales. Intenten sintetizar, si hay una caracterización, hagan una tablita, pues con autores, lo que dice, otro autor, lo que dice. Intenten darle también una vida y es una forma también muy interesante de ir aprendiendo las cosas. La bibliografía. En una tesis, el orden alfabético. En una publicación, no siempre. Normalmente sí, pero hay revistas que hay que ir citando en función de cómo vamos numerando. Entonces, en función de cómo vamos citando a la gente. Entonces, depende. Pero en la tesis siempre el orden alfabético, hay que sistematizarlo y la honestidad. Hay que citar todo lo que hemos plasmado. No vale citar en la referencia bibliográfica algo que no hemos puesto a lo largo del texto. O viceversa. A ver, ¿qué quiero decir? Si he citado dentro del desarrollo de mis capítulos y de mi discusión 100 autores, tienen que haber 100 referencias bibliográficas. No 105. Yo digo, ¿de dónde te has inventado los otros 5? Ah, es que lo leí, pero no lo cité. Si lo has leído, lo cita. Y si lo citas, le pones la bibliografía. Porque si no, le estás estafando al autor. Porque si te ha servido de inspiración, aunque no lo hayas puesto, ponlo. Que estos fundamentos se basan en fulanito o en las ideas que ha puesto menganito, lo que sea. Autocita limitada. Esto sobre todo es para la gente que ya está consagrada, es profesor en la universidad, que tiene ya muchas publicaciones, etc. Entonces, cuando hace una investigación, tiene que limitar sus citas. Es decir, hombre, si es imprescindible, sí. Si no hay nadie que ha hecho eso, pues tiene que ponerlo, ¿no? Pero si no, que no sea, porque a veces te encuentras con tesis de compañeros, tiene 40 citas y 10 son suyas. No, ¿vale? En un artículo lo mismo. O sea, tiene que haber una limitación y justificadas, porque estamos haciéndolo nosotros. Y evidentemente la normativa, la que corresponde, en este caso, APA. En las publicaciones, cuando publicamos la bibliografía, por lo general, pues hay que intentar incluir una o dos citas que haya en la revista sobre este tema. Hay que hacer la búsqueda en esa revista e incorporarla, porque evidentemente siempre gustará y además es un factor un indicador importante para la revista que se le referencie, ¿vale? Entonces, no, eso en España se llama hacer la pelota. Yo no sé cómo aquí se hace, un poquito de pelotita. Un poquito de trampa a la revista, pero tampoco, es decir, con una cita o dos, e incluso puedes citar mucho más. Si esa revista es de tu tema, pues tendrá muchas publicaciones de tu tema, entonces es pertinente, no es hacer la pelota. A veces cuando nos hacen el feedback, nos dicen que tenemos que citar a menganito. Eso es una cuestión poco ética.
es diferente que ese autor que nos dicen que citemos sea muy importante y a nosotros se nos haya pasado. Entonces sí, todo lo contrario, ay, perdón, se me ha olvidado, hay que ponerlo. Pero a veces no, a veces los evaluadores son muy listos y te ponen, cite a tal persona y son ellos los que están, como tú no sabes quién te está evaluando, pues, entonces, a veces pasan esas cosas. Y luego, pues también recomendación para las gestores de manejo de artículos de información, el Sotelo, el Mendeley, que también son fuentes fiables para buscar información. Agradecimiento. Hay que ser siempre agradecidos. Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces, en una tesis doctoral donde ha conllevado tanto tiempo, tantas personas que han participado indirectamente, han sufrido la tesis, además del director o directora, hay que ser agradecidos y esto hay que hacerlo siempre. Entonces, por ejemplo, si algún compañero me ha ayudado, hay que decirlo, hay un apartado de agradecimiento, hay que ser, pues, hay que reconocer esa colaboración que hemos puesto a la gente, que la familia, etcétera. La parte personal se suele poner al final, ¿no? O sea, el agradecimiento personal es que en familia suelen agradecer a sus parejas, a sus hijos, no sé cuánto, en fin, es una parte personal, pero la primera parte tiene que ser un poquito más formal, siempre agradecer evidentemente el trabajo del tutor, de la tutora, que ha dedicado muchas horas, muchas veces muchas discusiones para para llegar a este punto, y eso hay que agradecer en este camino. En una publicación, por lo general, como nos piden que sean investigaciones competitivas, pues se agradece al que nos haya dado el dinero, es decir, al que haya financiado la investigación, también a los revisores en el caso de que se lo merezcan. Aquí lo pongo así, pero es que a veces hay algunos que no merecen agradecerles, pues todo se les agradece. Entonces, pero también si ha habido gente que ha contribuido, personas, etcétera, pues se agradece. Y con esto yo espero que hagan unas tesis magníficas, independientemente del tema que tengáis, y yo creo que Colombia ofrece una situación, una realidad social y académica muy potente como para que puedan plantear cuestiones muy interesantes, y si alguno de estos tips que os he dado a nivel general os sirve, pues me daré por satisfecha, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fanny, por darnos esas pautas, esos tips importantes que se deben tener en cuenta en la escritura académica, ya sea para la tesis doctoral o para la escritura del artículo científico. En sus apartados, pues como bien lo mencionaba la doctora Fanny, todo texto tiene una normalización básica y una estructura que es consensuada no solamente con una comunidad académica, sino también entre editores de revistas para ponernos de acuerdo cuáles son los criterios básicos que debe conllevar un artículo. También la doctora Fanny, su charla la orienta frente a esa caracterización de esa estructura con la claridad y la precisión, como desde la citación hasta la cohesión y organización de cada uno de los apartados debe permitir llevar a una cohesión intertextual para poder producir unas conclusiones favorables. En este caso, pues damos la palabra a preguntas, comentarios. Doctora, bueno, pues en mi experiencia hablando de la discusión, en los artículos en ciencias biológicas, lo que hacíamos era contrastar los datos con respecto, encontrar como puntos de unión con otros autores y contrastar con los resultados también. En una tesis que tiene como producto un resultado filosófico o social, además de eso, y haciendo caso también a ser autocrítico, no inflar un poco los resultados, ¿cómo aconsejaría usted hacer esa discusión que, como usted lo dice, es el alma central de la tesis? Pues en parte, como has dicho, es decir, buscamos esa coherencia con lo que han dicho otros autores. Para eso el marco teórico tiene que ser bien potente, con muchos autores, con muchas perspectivas, pero también los puntos de desencuentro. O sea, no solo tenemos que encontrar información que avale lo que estemos diciendo, sino también aquellas informaciones que distan o que tienen otras perspectivas. Y a partir de ahí encontrar el núcleo de aquello que queremos decir y lo que significa nuestro dato. Porque lo que tiene que quedarnos claro es que aquello que va a quedar en la discusión
es, digamos, el hallazgo que nosotros vamos a plantear y lo que va a implicar respecto a los demás trabajos de investigación. Entonces, cuanto más perspectivas se hagan en el análisis, en esta discusión, pues mucho mejor. De hecho, también hay formas de cómo se aborda la discusión. En una tesis doctoral nos podemos permitir incluso de plantear los temas o los objetivos a partir del cual hacemos la discusión sobre los focos, ¿no? Sobre los diferentes focos. En un artículo se hace, pero en su más mínima expresión, más reducida y más sintetizada. Pero sí que tiene que quedar claro al final cuál es el aporte de tu trabajo de investigación. Muchas gracias. Doctora, en un artículo de una investigación terminada, para no reescribir lo que ya aparece en la tesis, ¿cuál sería el procedimiento? Hombre, en la síntesis y sobre todo el focalizar en un objetivo concreto. Es decir, en un artículo tú no vas a plantear toda la tesis doctoral, ¿no? Porque por lo general los artículos responden a los datos más relevantes de una investigación. Ahora, si tu trabajo de investigación es muy potente y tenéis muchos datos interesantes, pues podéis sacar incluso más de un artículo, pero en cada artículo tiene que ser propio, es decir, cada artículo tiene un objetivo. En este artículo voy a trabajar y esta cuestión de tu trabajo, de tu investigación, en el otro, por objetivo. No necesariamente, porque puede haber un objetivo que no lo hayas trabajado o que los resultados en ese objetivo no sean tan buenos. Entonces hay que elegir. Cuando uno va a hacer una publicación, en función de lo que tengas, pues tienes que presentar lo mejor que hay. También depende del nivel de la revista, evidentemente. Hay revistas que son más exigentes, otros pueden ser un poquito más flexibles, pero un trabajo de investigación, una tesis, pues como mínimo una revista relevante, reconocida, para que tenga esa valía, ¿no? No sé si lo pedís indexada la revista, ¿no? Sí. Claro que sí, entonces depende también de la universidad. Por ejemplo, nosotros en Granada la revista tiene que ser JCR para publicarse. Entonces el nivel es alto para poder sacar un artículo. Para leer, ¿eso qué significa? Y eso ha cambiado mucho de la investigación convencional de hace unos cuantos años. Antes nos pedían de que la información de la tesis no podía salir a la luz antes de la lectura de la tesis. Eso es ahora todo lo contrario. O sea, tiene que antes estar publicado y validado para que sea un aval de tu lectura de tu tesis. De hecho, este último año en Granada, la tesis que está cobrando más fuerza, la modalidad de tesis que tiene más fuerza es la compilación de artículos, que son 4 artículos de impacto. Scopus Q1 o JCR. Entonces hay que sacar 4 publicaciones, luego de cada objetivo por lo general, luego se hace una introducción, fundamentación potente, una discusión extrayendo los principales datos de esos 4 artículos y unas conclusiones. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Tengo una pregunta, doctora, sobre el marco teórico, sobre la categorización. ¿Recomendables cuántas categorías o cuál es la mejor estructura para poder empezar a categorizar mi tema de investigación? Es que eso no puede haber un número concreto, depende de la temática, porque habrá temas que y de la dimensión de tus objetivos. O sea, aquí el objetivo son lo importante. Por eso decía concreción, intenten que sean objetivos medibles, que no nos lleve una vida entera, no sé, 10 años para sacar esos resultados, sino que sean concretos. Entonces, pero no obstante, entre 5 o 10 categorías, eso ya es demasiado, ¿vale? Suelen ser 4 o 5 por ahí, básicas, o sea, que son los ejes de tu trabajo de investigación. En definitiva, muchas veces es fácil identificarlo con las palabras clave. ¿Cuáles son tus palabras clave de tu investigación? Estas son tus categorías. Bueno, hay una pregunta de los que nos acompañan de manera virtual. Entonces, profesor Oscar, ¿tiene la palabra? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Es que
hay algo que pasa particularmente, digamos, en mi tesis de maestría, y ahorita se lo nombraba sobre la construcción del estado del arte, y es que particularmente por lo que yo soy del área de arte, eh, el tema es que en qué momento un objetivo específico puede ser la construcción del mismo estado de la cuestión o el mismo estado del arte. Sí, porque usted lo decía que hay que diferenciar entre los objetivos específicos y la construcción del estado del arte y el marco teórico. Pero cuando están enlazados los tres, ¿en qué momento uno diferencia el objetivo específico del marco teórico del estado del arte? Ahí sería la pregunta como para saber dónde ubicar esa construcción del campo del arte que yo estoy buscando. Pero es que son cosas diferentes. Los objetivos son lo que tú pretendes analizar, estudiar, llegar. Y el estado del arte o el estado de la cuestión es la construcción sobre aquello que quieres investigar. Entonces, un objetivo no puede reflejar una acción o una etapa o una parte del estado del arte. Lo que tú tienes que mostrar es, quiero analizar la relación entre el mundo rural y la influencia en la educación, por ejemplo. Ese es un objetivo. Lo que no voy a poner como objetivo es analizar el estado de la ruralidad, no, porque estás planteando una temática. Lo que queremos es qué es lo que vas a profundizar, ¿de acuerdo? Ok, vale, maestro. Y en arte, yo quiero matizar ahí, en arte, evidentemente, vuestra perspectiva, si bien es cierto, el esquema de investigación es el mismo, pero hay otra serie de metodologías más acordes a las que se utilizan en ciencias sociales. De ahí incluso, pues, acciones o diferentes manifestaciones artísticas también son parte de la metodología. Entonces yo ahí no me atrevo a entrar mucho porque no soy conocedora del arte como tal, pero sí por los proyectos que estamos trabajando, pues sí que, por ejemplo, el otro día hicieron una tesis doctoral sobre la performance y es más, de hecho, en la propia ejecución de la tesis han hecho una performance en la mitad de la lectura de la tesis, ¿no? Entonces es parte de la metodología, pero repito, yo ahí no puedo darte más fundamentos porque no soy especialista en el tema, pero sí decirte que hay una mayor flexibilidad. Ok, listo, vale. Muchas gracias, maestro. Doctora, tengo una pregunta respecto a mi problema de investigación, es el aprendizaje significativo de las matemáticas en el área rural. Entonces, yo parto para justificar el problema de las pruebas CICFES, de las pruebas PISA, y quiero como proponer, aunque me estoy adelantando un poquito, una estrategia para fomentar el aprendizaje significativo de las matemáticas haciendo uso del contexto y la realidad que viven los estudiantes para explicar los temas. Entonces, ¿cómo podría verificar los resultados? Si de implementar esta tesis, si no se da de inmediato, si lo hago de la misma manera, no se va a ver como un resultado inmediato. Hombre, tú estás planteando investigación-acción. O sea, para responder a eso tendrías que ejecutar tu propuesta, tu metodología, el para qué, ¿no? Esto sería una tesis de acción socioeducativa. Entonces, no sé hasta qué punto ese contenido se contempla como una modalidad aquí en el doctorado, yo creo que no. Pero en todo caso, yo te voy a dar bibliografía pertinente para, a ver, cuando uno quiere generar procesos de cambio, hay que visualizar el cambio. Pero en una tesis, por lo general, no da tiempo a hacerlo. O sea, te da tiempo a meterte en el tema, a extraer información, a analizarlo, a localizarlo, la información, los puntos fuertes, débiles de tu temática, discutes y tus hallazgos. Pero ahí quedan. Ahí hemos concluido.
En cambio, la investigación-acción o la acción socioeducativa permite que a partir del análisis de la realidad diseñes una propuesta o un proyecto de intervención para cambiar esa situación, ejecutarlo y evaluarlo. Como meta, como un para qué de tu investigación me parece válido. Pero no te metas mucho en profundidad ahí porque no lo vas a poder demostrar. Lo que sí que haz un planteamiento teniendo en cuenta, ¿os recordáis? Aquí ahí tengo una diapositiva aquí en el esquema. Aquí. En esta estructura, sobre todo aquí. Sobre todo aquí en la parte de los instrumentos. A ver. Aquí. En la parte de los instrumentos. Uy. Aquí la tecnología nos abandona, eso. En la parte de los instrumentos tienes que contemplar elementos del análisis de la realidad. Y para eso hay una metodología específica, ¿vale? Que son aspectos sobre no solo descripción de lo que es el problema, la situación, los factores que influyen, que no influyen, sino es de los propios participantes. Es decir, se les pregunta su motivación, sus estrategias, el por qué sí, el por qué no, si quieren cambiar y que si quieren cambiar cómo, de qué manera, que sugieran cosas. Esas preguntas te va a dar lugar luego en tus análisis a extraer una priorización cara a la acción socioeducativa. Y en las conclusiones de tu tesis, ¿vale? Puedas generar propuestas para la mejora, para la acción socioeducativa. Y tú decir, pues después del análisis considero que el enfoque fundamental de este problema es esto. Por tanto, si he visibilizado que el problema después de tu tesis es que no hay una relación con las preguntas que se realizan en las pruebas PISA, por ejemplo, en relación a la realidad que viven esas personas. Por tanto, no es que no sepan, sino están descontextualizados. Si esa es mi conclusión, haré un proyecto para plantear la mejora de eso. Pero no en esta tesis. No te va a dar tiempo. Pero si quieres hacerlo, hazlo. Que también esa sería la tesis 10. Porque sería, analizas, identificas problema, planteas solución, ejecuta la solución y ve los resultados de tu propuesta. 10. ¿Vale? No, 10 años no. Pero 2 bien puestos seguro. Además de la parte teórica. Ánimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Doctora, muchísimas gracias por la parte que nos acaba de mencionar, que no solamente nos sirve para la tesis, sino también para el artículo, capítulo del libro que invoquemos, que es uno de los requisitos. Y me gustaría que de pronto su merced nos enfocara un poco más esa diferencia entre metodología y método y cómo trabajarlo en la tesis doctoral. A ver, depende del lenguaje, dónde nos estemos moviendo, porque la revista no es metodología, le dice método. Incluso te ponen material y método. Sí, ¿vale? Hay una confusión porque en algunos se centran solo en el método, otros hablan solo metodología. ¿Sí? Lo usan como paralelismos en función de dónde va dirigida la información. Entonces, ¿por qué se usa material y métodos? Porque viene de las ciencias naturales. Es el lenguaje técnico de las ciencias naturales que adopta las ciencias sociales. Entonces, lo mismo, solo que se llama de otra manera. Es como cuando se llama, en la acción socioeducativa, se llama diagnóstico cuando es análisis de la realidad.
¿vale? Ese es el lenguaje que se utiliza, que las ciencias sociales lo ha adoptado. Pero en el fondo, evidentemente, tiene una connotación diferente. Por tanto, siempre será mejor plantear como metodología, ¿no? O fundamentos para la metodología, y el método ya son específicamente las estrategias para el análisis de la información o el enfoque donde nos vamos a situar. El método es casi una proximidad con el paradigma que vamos a situarnos. Y luego el método para el análisis de información, pues las diferentes técnicas que hay para analizarla. ¿Vale? Bueno, pues yo quería traer a relación pues la importancia de la literacidad científica y de la sobriedad en la producción textual. Asimismo, quería preguntarle qué tanto influye el director del trabajo de tesis. Pues si bien ¿En qué? En esa producción, en ese avance de ese trabajo, porque es que no sé si yo vengo con la idea de la maestría que pues literalmente pues es la persona que te está acompañando, te está diciendo venga, vamos a hacer esto, preparándolo como para ese camino investigativo en el que nos vamos a entrar, por ejemplo, en este mundo del doctorado. Y en este mundo del doctorado no tanto, en el mundo de la tesis. 50-50, diría yo. Porque unos son el investigador, tus capacidades, tus competencias, tus motivaciones y sobre todo tus aspiraciones. ¿Dónde quieres llegar? ¿Quieres ser parte de la academia o no? ¿O para qué quieres la tesis? ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, la experticia del director de la tesis o de la directora de tesis que te está diciendo también en función del para qué. Es decir, si te quiere captar en su grupo de investigación o si quieres parte de la academia, te va a meter mucha caña y va a estar encima de ti, produce, porque eso es lo que te va a permitir entrar a la academia. Pero sí que es importante el papel del director en cuanto a la motivación y la dirección de ese esquema que hemos visto y del calendario de trabajo y del rigor. Pero también es tu responsabilidad, ya no eres pequeño, ya eres mayor de edad, estamos en el doctorado, por tanto también dependerá de ti lo que quieres. O sea, el peso está en ambos sitios, o sea que si hay un buen director y está encima de ti, pues chapó, maravilloso, sacará lo mejor de ti. Ahora, aunque te esté haciendo lo mismo, pero tú no das. ¿Vale? Entonces, creo que sí que es importante buscar un buen director, directora de tesis que conozca por lo menos algo del tema, pero sobre todo que tenga una proyección investigadora, que te permita hacer un camino de cómo publicar, de cómo hacer, de qué hacer, etcétera, y sobre todo generar equipo. Normalmente en la universidad trabajamos por equipos de investigación. ¿Alguna otra pregunta? Sería la última. Bueno, tú ahorita mencionabas que los objetivos no son fases para realizar un trabajo, ¿no? Pues no sé si sería tan amable de orientarnos cómo planteamos un objetivo específico, porque tú nos decías que no es como, digamos, analizar, digamos, el contexto educativo rural en la zona de Boyacá. Digamos, ¿cómo lo podemos plantear? No, yo me he querido referir a que no puede plantear etapas o situaciones del marco teórico o de las fases que pueda tener la investigación, porque a veces te encuentras con fases o con actividades de lo que vas a hacer, un procedimiento lo ponen como objetivo, eso no es un objetivo. El objetivo es precisamente, ¿cuál es tu foco? ¿Cuál es tu tema? Dime, ¿cuál es tu tema? Educación rural en Boyacá. ¿En relación a qué? Es que en relación rural en Boyacá esto es muy grande. ¿Modelo en qué sentido? ¿Modelo familiar, la escuela? Modelos educativos flexibles. En el marco escolar. Vale, pues entonces, todas esas cosas hay que tenerlo muy claro. Entonces,
Evidentemente, eso, redactándolo mejor, es tu objetivo general, lo que tú quieres en su conjunto. Pero luego de ese conjunto tendrás que desgranarlo en los objetivos específicos. Dentro de lo que es ese análisis de la ruralidad desde la metodología, pues tendrás que plantear un objetivo en relación al mundo rural, otro objetivo en relación a la metodología que tú quieres analizar y comparar con los diferentes métodos que hay sobre esa flexibilidad que tú quieres aplicar. Y luego un para qué. ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Vale? Entonces, a veces hablar en abstracto es un poquito difícil, pero intenten ser concretos. Yo sé que eso pedirle a un colombiano es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. De verdad, si hay ocasión, Sandrita, nos volveremos a ver y trabajamos cosas mucho más concretas, algún taller, lo que sea, pero yo creo que ahora mismo os quedáis con los tips, claridad, rigor, precisión, estructura, fiabilidad, validez, es decir, intenten base. Lo primero, ¿qué es lo que necesitamos? Material. ¿Dónde lo buscamos? Base de datos, Scopus, WASH. Si queremos algo más cercano, Latindex, ¿vale? O sea, bases de datos que sean fiables, que hayan pasado por evaluación, por pares. Que eso nos quita que tal vez haya algún trabajo bueno que no haya pasado, pero es que tendremos más en esos portales, mucho más información. Pues yo os deseo mucha suerte en vuestras investigaciones. Uy, hay una última, me van a matar. Dime. Bueno, primero, bienvenida, muchas gracias por ese espacio. Me parece muy inspiradora como su trayectoria. También contarle, espero rápido, que yo quiero hacer el análisis de cómo los enfoques didácticos que se plantean para la enseñanza del lenguaje, pues digamos en 10 años han impactado positiva o negativamente en algunas instituciones. Para lograr eso creo que me toca por medio de un semillero de investigación, donde yo digamos que convoco al semillero y bueno, los profes de lenguaje, los colegios que se vinculen serán los que me ayuden con el insumo. ¿Qué tan viable lo ve? Yo aproximadamente he pensado en 10 instituciones educativas. Y segundo, ¿cómo ha trabajado con las cárceles? Es decir, ¿cómo recoge los insumos? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? ¿Se entrevista con ellas? Hay personas que van hasta allá, lo hacen de forma escrita, bueno, en fin. Pues aquí tengo un curso entero para la cárcel, ¿eh? A ver, sobre lo que preguntas, concrétame, por favor, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Qué tan viable ve que por medio de un semillero se recojan los insumos de análisis de 10 instituciones? A ver, ¿por qué 10 y no 5 o 20? Bueno, Me tienes que fundamentar por qué 10. Yo pensaba que unas instituciones, pero entonces pensaba en las que son, aquí hay unas que se llaman municipios cabecera de provincia. Entonces Boyacá está dividida en unas provincias. Digamos que serían 10. Vale, pues ese es un criterio, el criterio geográfico representativo de esas instituciones. Otro criterio puede ser el saber cuántas instituciones hay en todo Boyacá y normalmente para un trabajo de investigación se suele poner como mínimo un 10%. ¿Vale? Entonces, por eso te decía, ¿por qué 10 y no 50 o 20 o lo que sea? Entonces, si hay 310 no es representativo. Si queremos tener algo de para que luego puedas generalizar y que no sea un estudio de caso. Un estudio de caso, repito, no se generaliza, solo funciona para esas 5 personas o 5 familias o 5 lo que sea. Si tú quieres hablar de Boyacá, tiene que ser un dato representativo. Y eso tiene que ser tanto en cifras, que sea esa parte proporcional mínima de un 10% de la población. ¿Vale? En este caso el criterio es, hay 10 provincias, un representante cabecera, como tú llamas, pues de cada institución. Vale, lo está justificando. En cuanto a la prisión, es como cualquier otro proyecto de investigación, en función de tus objetivos, pues plantea los instrumentos. Nosotros por lo general trabajamos con encuestas y
y entrevistas, y pedimos los permisos respectivos, pasamos a las comisiones éticas respectivas, buscamos financiación, por supuesto, que son proyectos competitivos, y ya solamente ahí es un proceso investigador de la propuesta muy fuerte, y luego, evidentemente, el trabajo, pues se contratan normalmente 4 o 6 investigadores para que hagan el trabajo, se les forma, se les enseña el trato con cómo tiene que ser, etcétera, cómo hacer las entrevistas, ensayamos. Nunca vayan a hacer una entrevista sin prepararse la entrevista. Tenéis que leer cómo es una entrevista, cómo es el proceso de la entrevista, para que una entrevista sea cercana, próxima, consigan la información que quieran, que la gente se sienta a gusto, que sean sinceras y no les mienta, o que sean políticamente correctas. Ese es el mayor hándicap de una investigación, que la gente, lo que tú consigas sea lo que es real, porque la gente te miente. Entonces, si tú no le generas esa confianza, haya un clima agradable, que tú no utilices un lenguaje adecuado para ellas, etcétera, etcétera, esa entrevista puede ser más cercana o menos cercana. Entonces, hacemos entrevistas, lo formamos, sacamos información. Bueno, es un proceso larguísimo y evidentemente en la prisión, por la misma estructura que es muy difícil. Vamos por ratos, a las horas que nos dicen. Tenemos que ir recluso a recluso a presentarles el proyecto, a que si quieren participar, consentimiento informado, muy larga. Pero es una investigación maravillosa, muy dura también, muy, muy dura. Pero claro, nosotros somos educadores y educadores y por tanto nuestro enfoque es socioeducativo. Bueno, la doctora Fanny tiene que retirarse unos segundos. Ahora vuelvo si quieren. Sí. Entonces, si quieren, damos una pausa de 15 minutos para que surjan más inquietudes y ya bien que tiene que atender un asunto útil personal. Lo siento. Entonces, Sí, 15 minutos yo pensé que iba para a que preparen sus temas. Bueno, entonces queremos agradecerle a la doctora Fanny por este conversatorio y por este espacio que nos da de retroalimentación, en donde vamos mejorando aún más nuestros procesos escriturales frente a concretar los objetivos de nuestra tesis doctoral, pero también elementos fundamentales para la escritura del artículo científico. Agradecer a las personas que nos acompañaron de manera virtual en la sala de Meet y agradecerle a Antonio y pues a todo el equipo del doctorado en Ciencias de la Educación por la gestión y procesos administrativos que realizan para que este tipo de actividades puedan realizarse de manera exitosa. Muchísimas gracias y con esto finalizamos.